Segunda de Pedro capítulo 1, verso 16. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 16. Cuando ustedes lo tengan, griten amén. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 16. La palabra del Señor la leemos en el nombre de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decimos amén. Para los judaizantes que están en medio nuestro, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Qué lindo es Dios. Pueden tomar asiento. Aleluya. Pastor. Sí, pastora. Ha llegado un mensaje directamente. Es el momento, creo que es el momento que este mensaje se le tiene que dar a la iglesia. ¿Ven? Hermano, mire, en Templo de Adoración suceden muchas cosas. No se sorprendan. Parece ser que... ¿Por qué tú no me diste este mensaje después que terminé de predicar? Ahora. Wow. Ay, ay, ay. ¿Cuánto quieren que Dios siga hablando? Amén. Seguimos aquí. Dios está en control. Bueno. ¿Sabe qué? Me intriga esta carta, porque la pastora nunca había hecho esto. Vamos a leer lo que dice la carta. ¿Cuántos quieren escuchar la carta? ¿Verdad? Porque si estamos en el servicio, algo de Dios tiene que ser. Ay, hermanos. Ay, ay, ay. Diga conmigo, Dios está aquí. Una carta directamente desde el apóstol Pedro. Vamos a ver cómo dice la carta. Hermano, Dios está en control. ¿Cuántos creen que Dios está en control? Y si es del apóstol Pedro, hay que leerla. Gloria a Dios que no es de uno de estos apóstoles que andan por ahí regados, del apóstol Pedro. Que de hecho, veamos, el mensaje está en... Ay, 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 ay. Bueno, vamos a leerla. Mi griego no es tan bueno. Yo lo tomé una vez, pero mi griego no es tan bueno. Vamos a ver lo que dice aquí. Amados hermanos y hermanas en la fe que se congregan en Templo de Adoración Lawrence, la gracia y la paz de Dios se han multiplicado en ustedes. Suena como él, ¿sí? Les escribo esta carta con profundo afecto en mi corazón. Y aunque el tiempo y los siglos nos separan, seguimos unidos por la misma fe en nuestro Señor Jesucristo. Es motivo de mucho gozo para mí escribirle y compartir con ustedes recuerdos que aún arden en mi alma, porque fui testigo de cosas que cambiaron la historia del mundo para siempre. Permítanme decirle algo que quizás nunca han pensado. Hey. Millones de personas a lo largo de los siglos han leído acerca de Jesús. Muchos han estudiado sus palabras, otros han predicado sobre sus obras, pero muy pocos hombres en la historia tuvieron el privilegio que yo tuve. Caminar con Él, escucharlo a Él, ver con mis propios ojos milagros que Él hacía y compartir el pan con el Hijo de Dios. Wow. Hermanos que se congregan en templo de adoración, si los hermanos hombres
y mujeres de este mundo pudieran volver atrás en el tiempo, muchos dirían todas las riquezas de la tierra, o darían todas las riquezas de la tierra por vivir lo que nosotros vivimos, por ver lo que nosotros vimos, por escuchar lo que nosotros escuchamos, por caminar junto a Jesús de Nazaret. Oh, wow. Y quiero compartir con ustedes cuando Él me llamó. Lo más sorprendente para mí es que yo no estaba buscando ese privilegio. No era el sueño que tenía cuando era niño. No era el plan que imaginaba para mi vida. No era el plan de mis padres para mí. Era yo un simple pescador, un hombre común, un hombre sin educación, un hombre que solo conocía el mar, pescador de peces, sin letra y sin saber hablar bien. Hasta que un día, mientras trabajaba en mi barca, un joven maestro se acercó y cuando me habló, sus palabras atravesaron mi corazón. Mi alma se derritió dentro de mí al escuchar decir: ven y sígueme. Poderoso, porque en Mateo 4:19 yo me acuerdo haber leído eso. Y ese día, sin entender completamente por qué, dejé las redes, dejé la barca, dejé mis planes, dejé mi propósito, dejé mi vida antigua y comencé a caminar con Jesús. A pesar de que no lo conocía bien, ese ven, sígueme me cambió. Al principio nadie sabía quién era Jesús. Éramos solo un pequeño grupo caminando de pueblo en pueblo, pero algo diferente había en él. Cuando hablaba, el cielo parecía abrirse. Usted ve, hermano, hay que escucharlo directamente del hombre que lo vio. Nunca nadie habría hablado como él. Nadie había enseñado con esa autoridad. Nunca nadie había hecho las cosas que él hacía. Y nosotros no pudimos creer lo que estábamos viendo. Un día estábamos pescando, había pasado toda la noche intentando y nada había sucedido. Ni un solo pez habíamos pescado, un fracaso total. Imagínense, yo me sostengo y sostengo mi familia de la pescadería y ese día no había pescado nada. Pero ese día, entonces Él nos dijo: echad la red otra vez. Yo pensé, ¿qué sabe un carpintero de pesca? Pero obedecimos. Y de repente las redes comenzaron a romperse y a sentirse más pesadas con cada movimiento. Los peces eran demasiados. Fue entonces cuando entendí que este hombre no era común, que este hombre no era como los demás. Después de aquella pesca milagrosa, yo sabía que Jesús no era un hombre común. Había visto cómo el mar le entregaba sus peces. Había visto cómo las redes se rompían por la abundancia. Pero lo que ocurrió después marcó mi vida para siempre. Todavía recuerdo aquella noche como si la hubiera vivido ayer. Había pasado todo el día con el maestro, todos nosotros juntos. Había enseñado a la multitud junto al mar y cuando cayó la tarde nos dijo: pasemos al otro lado. Muchas gracias. Nosotros como pescadores conocíamos bien aquel mar. Me imagino. Habíamos navegado muchas veces allí, pero aquella noche algo fue diferente. Subimos a la barca y comenzamos a cruzar. El viento comenzó a levantarse, las olas golpeaban la barca con fuerza. El agua comenzaba a entrarse a la barca. Y nosotros teníamos miedo, no un miedo común, y menos para nosotros que éramos pescadores de experiencia. No éramos hombres débiles. Muchos de nosotros habíamos pasado toda nuestra vida en este mar
pero aquella tormenta era distinta. Hermano, ¿cuántos están gozando con esta carta? Mira lo que dice aquí: la barca se movía violentamente, el viento rugía, las olas parecían querer tragarnos. Remábamos con todas nuestras fuerzas, pero no avanzábamos. Pasaron las horas, la noche se hizo más oscura, el viento se hizo más fuerte, las olas más violentas. Y entonces, en medio de la oscuridad, lo vimos, una figura sobre el mar. Pero es algo extraño porque él no estaba nadando, no estaba flotando, no estaba volando, estaba caminando sobre las aguas. Y nuestro corazón se paralizó. Imagínense, hermanos de Templo Adoración, nunca en todos los años que estábamos pescando habíamos visto algo así. ¿Sabe qué pasó? Te voy a ser sincero. El miedo nos invadió aún más. Un fantasma gritamos. Pero entonces aquella voz, retumbando en medio de la gran tempestad, uniéndose a los truenos, uniéndose al ambiente de viento que había, la voz del maestro con aún más autoridad gritaba: no temáis, yo soy. En ese momento algo ardió dentro de mí. No podía quedarme en la barca. Me volví loco. No podía simplemente mirarlo. Entonces grité hacia él: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Me imagino que todavía cuando leen esto acerca de mí dirían: ¿qué estaba pensando Pedro? Yo solamente quería estar con él. Sus palabras invadían mi corazón. Y él me respondió con una sola palabra, una palabra que cambió mi vida: ven. Hermanos, todavía recuerdo cuando levanté mi pie y lo puse fuera de la barca. Parecía como que mis pies estaban mojados, Los otros discípulos me miraron como que: ¿qué estás haciendo? Yo mismo no entendía lo que estaba haciendo. Cuando puse el pie sobre mis aguas, parecía como que las aguas estaban resonando debajo de mis plantas de mis pies, pero mi pie se sostenía como si estaba en tierra. Es algo extraño, no lo puedo explicar. Era como que el agua me sostenía, como que el agua estaba obedeciendo a lo que él dijo, y en vez de hundirme, me sostenía mis pies. Y un paso se convirtió en otro, y otro más. Y allí estaba yo, parado, sorprendido, atónito. Un simple pescador de Galilea, caminando sobre el mar, caminando hacia Jesús. Pero entonces algo ocurrió. Me quedé paralizado porque el viento me estaba dando en la cara y goteras muy fuertes estaban entrando en mis ojos del mar. Escuché un rugido del viento, sentí el golpe de las olas en mi cara y en mi cuerpo. Miré a la tormenta y en ese momento mi fe se quebró. A pesar de un momento tan glorioso, mi fe se quebró. Mis ojos dejaron de estar en el maestro. Y cuando mis ojos dejaron de mirar a Jesús, comencé a hundirme. Las aguas que me estaban sosteniendo me empezaron a tragar. La tormenta me envolvía. Y grité con toda mi fuerza: Señor, sálvame. Y en ese mismo instante sentí una mano mientras me hundía. Una mano fuerte. Una mano que cuando sentí su mano sentía que estaba sosteniendo todo mi cuerpo. Wow, hermano, Dios mío, qué gloria. Una mano segura. Una mano que sentía que anclaba hasta mi alma. La mano del maestro. Jesús me sostuvo y mientras me levantaba del agua con tremenda fuerza, me dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subimos a la barca y de repente, como si toda la creación reconociera a su Señor, el viento se detuvo. Estaba todavía atónito. Creo que gritó algunas cosas, no le entendí muy bien, pero sé que las olas se calmaron. El mar quedó en silencio y nosotros temblando, mirando al Señor.
dijimos algo que jamás olvidaré. Todos nos miramos unos con otros y dijimos: ¿quién es este hombre que aún el mar y el viento le obedece? Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Aquella noche entendí que el viento podía gritar, las olas podían levantarse y la tormenta podía rugir, pero ninguno de ellos tenía más poder que Él. Porque cuando el maestro habló, el mar se inclinó y el viento guardó silencio ante la autoridad del Hijo de Dios. Mis hermanos que se congregan en Lawrence, para mí fue sorprendente ese día. Ahora debo de hablarle de un ministerio sin igual, porque con el tiempo, dice aquí, muchas cosas extraordinarias empezaron a suceder. Cada vez que llegábamos a un lugar, todo se detenía. Las multitudes corrían hacia Él. A veces era un poco fastidioso bregar con gente. Me dirijo al pastor porque me imagino cómo él se siente a veces. Los enfermos eran sanados, los demonios salían fuera de los cuerpos poseídos, los paralíticos caminaban, los ciegos veían, los pecadores eran transformados por el poder de sus palabras. Los religiosos se escandalizaban. Roma empezaba a preocuparse. Aquello era como una locura. Personas de todos los lugares querían acercarse a Jesús. Ricos, pobres, judíos, gentiles, rabinos, pecadores, prostitutas, funcionarios romanos, maestros de la ley, publicanos, soldados. Todos querían estar cerca de Él. Pero lo que más me sorprendía era su corazón. Un día lo vi sentarse a comer con publicanos, con pescadores, con personas que nadie quería. Si ustedes han estudiado acerca de nuestra cultura, ustedes saben que nosotros éramos un pueblo ocupado y que no se nos permitía culturalmente envolvernos con estas personas, pero Él rompió todas las reglas y era muy extraño para nosotros. Hermanos, si algo que aprendí caminando con Jesús es que Él no hacía las cosas como nosotros pensábamos que debían de hacerse. Los rabinos de nuestro tiempo tenían reglas, hermanos. Reglas sobre con quién hablar, reglas dónde entrar, reglas sobre quién era digno y quién no. Pero Jesús rompía todas estas barreras. Un día íbamos de camino a Galilea y normalmente cuando un judío hacía ese viaje, evitaba pasar por Samaria. No sé qué tanto ustedes han estudiado acerca de Samaria, pero sí, los judíos no cruzaban Samaria, dábamos vueltas bien largas. Preferíamos caminar días adicionales antes que pasar por allí, porque los samaritanos eran considerados nuestros enemigos. Los judíos lo veían como impuros. Los religiosos decían que su adoración era falsa. Había siglos de desprecio entre nosotros. Pero ese día Jesús dijo algo que nos sorprendió. Wow, hermano, estoy aprendiendo tanto. Y mire que yo he leído mucho la Biblia, pero una carta directamente de este apóstol, yo no sé si alguien se está gozando. Él dijo algo. Él dijo: es necesario pasar por Samaria. No entendíamos por qué, pero fuimos. Llegamos a un pequeño pueblo y allí estaba el pozo de Jacob. Era mediodía, el sol estaba alto, el calor era fuerte. Jesús se sentó junto al pozo mientras nosotros fuimos a buscar comida. Cuando regresamos nos encontramos con algo que nos dejó completamente atónitos. Jesús estaba hablando con una mujer, y no cualquier mujer, hermanos, una mujer samaritana. Entiendan esto, perdón. Para un judío de nuestro tiempo eso era impensable. Un rabino no hablaba en público con una mujer desconocida, mucho menos con una mujer de dudosa reputación, mucho menos con una samaritana, y mucho menos en un lugar público. Era romper todas las reglas sociales y religiosas de nuestro mundo. Pero Jesús estaba allí hablando con ella, no con desprecio, no con distancia, sino con compasión. Le pidió agua y aquella mujer se sorprendió y dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber?
que soy mujer samaritana. Era como si dijera, esto no debería estar pasando. Las palabras que salieron de la boca del maestro desarmaron la vida de aquella mujer. Le habló del agua viva. Le habló de una vida que solo Dios puede dar. Le habló de una adoración que no depende de montes ni de templos, sino de un corazón que busca a Dios en espíritu y en verdad. Wow. Y Jesús hizo algo entonces que solo Él podía hacer. Les reveló su vida pasada. Hasta ahora nadie podía revelarle la vida pasada de otra persona sin que fuera una persona extraordinaria. Y mi maestro y mi salvador, siendo extraordinario, le mostró que conocía su historia, sus heridas, sus fracasos, sus pecados, sus errores. Le dijo con seguridad: 5 maridos tuviste y el hombre que tiene ahora tampoco es tuyo. Ay, ay, ay. Sin embargo, Jesús no la rechazó. Jesús no la humilló. Jesús no la expulsó. Le reveló algo que muchos religiosos nunca le dijeron directamente: yo soy el Mesías, el Cristo esperado. Y aquella mujer, la mujer que todos evitaban, la mujer que todos despreciaban, salió corriendo al pueblo y comenzó a decir: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Y todo el pueblo salió a buscar a Jesús y muchos creyeron en él. Entonces entendí algo, mis hermanos que se congregan allá. Jesús no vino solo por religiosos, no vino solo por judíos, no vino solo por lo que pensaban que eran justos. Jesús vino por todos, incluso por aquellos que el mundo considera indignos. Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, algo aún más increíble ocurrió. Jesús empezó a resucitar muertos. Yo en particular nunca lo había visto de frente. Sí, hermanos de templo de adoración, así como lo oyes, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y finalmente Lázaro, 4 días de muerto. Y Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió caminando. Yo lo vi, yo estuve allí. Lázaro y sus hermanas eran nuestros amigos íntimos. Lo escuché, yo caminé con él, yo comí con él, yo dormí bajo las estrellas con él, yo fui testigo de su poder. Pero lo más increíble no era lo que él hacía. Lo más increíble era que él nos había escogido a nosotros para vivir estas experiencias. Hombres comunes, imperfectos, pecadores, publicanos, con enfermedades, con incapacidades, personas sin importancia. Y aún así caminábamos con el Hijo de Dios. Miren, hermanos, hay cosas que vi con Jesús que todavía me cuesta explicarlo. Vi enfermos sanar, vi demonios huir, vi al mar obedecer su voz, vi muertos volver a vivir. Pero hubo un día en que vi algo que ningún ojo humano había visto antes. Jesús tomó a 3 de nosotros. Tomó a Jacobo, a Juan y me tomó a mí. Y nos llevó a un monte alto. Subimos con él. El camino era largo. El aire se estaba poniendo cada vez más frío. Y mientras estábamos allá arriba, algo ocurrió. Algo que jamás yo voy a olvidar. De repente Jesús se transformó delante de nosotros. Estaba orando, estaba hablando con nosotros y de repente una luz sobrenatural invadió todo el espacio donde estábamos. Su rostro comenzó a brillar, no como el reflejo del sol. El sol lo vemos todos los días, no como una antorcha. Su rostro brillaba como el mismo sol. Era como que estábamos delante del sol. Sus vestiduras se volvieron blancas, más blancas que cualquier tela que haya visto en la tierra. No sé si en su época
Ustedes tendrían una tela tan blanca, pero lo dudo. Esto era un blanco sin igual. Era como si la gloria del cielo estuviera saliendo de él. Era como si por un momento el velo de su humanidad se hubiera levantado y estuviéramos viendo quién él era realmente. Y mientras estábamos allí, aparecieron dos hombres que nosotros conocíamos por la escritura. Era extraño porque ellos no se presentaron ni tampoco dijeron sus nombres, pero algo dentro de nosotros nos decían quién eran ellos: Moisés y Elías, los grandes hombres de Dios del pasado. Uno representaba la ley, el otro los profetas, y estaban hablando con Jesús. No podíamos escuchar lo que decían, solamente veía que movían las bocas y estaban hablando. Yo no sabía qué hacer, mis hermanos. Mi corazón latía con fuerza, mis piernas temblaban, y dije algo que ahora entiendo que salió de mi emoción. Fueron palabras enloquecidas, pero no me pueden culpar por lo que estaba viviendo. Dije: Señor, es bueno que estemos aquí. Si quiere, hagamos 3 enramadas para cubrirnos del frío y quedarnos aquí por más tiempo. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Pero mientras yo hablaba, una nube nos cubrió. No era una nube común, era una nube llena de la presencia de Dios. Era como una neblina densa. Y desde la nube se escuchó una voz que hizo temblar todo mi ser. Nunca la había escuchado. La voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Ay, 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 hermanos, cuando escuchamos esa voz caímos al suelo aterrados. Pero entonces Jesús se acercó, nos tocó y dijo: levántanse, no tengan miedo. Cuando levanté mis ojos, Moisés ya no estaba, Elías ya no estaba, la nube había desaparecido, todo, solo estaba Jesús en su forma natural. Pero algo había cambiado dentro de nosotros, porque ese día entendí algo. El hombre con quien caminábamos, el hombre con quien comíamos, el hombre con quien dormíamos en la barca, no era solo un maestro, no era solo un profeta, era el Hijo de Dios en gloria. Y por un momento en ese monte se nos permitió ver su verdadera gloria. De ahí es que mi compañero Juan dice: vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Tienen que entendernos, hermanos, no somos hombres comunes y no andábamos con un hombre común. A veces me preguntan cómo fue caminar con Jesús. Y la verdad es que hay cosas que todavía me cuesta encontrar palabras para describirla. La verdad que sí. Porque durante aquellos años vivimos cosas que ningún hombre habían vivido y habían visto jamás. Vimos a Dios obrar delante de nuestros ojos, días tras días, milagro tras milagro. Y cada vez que pensábamos que ya habíamos visto todo, Jesús hacía algo que volvía a sacudirnos todo otra vez. Cada día nos sorprendía, cada día más. Oiga lo que escribe Pedro, hermanos, aquí. Dice: era como vivir en medio de un mundo donde lo imposible dejaba de ser imposible, donde los enfermos sanaban, donde los pecadores cambiaban, donde las esperanzas volvían a nacer en los corazones que estaban ya rotos. Y nosotros estábamos allí, caminando con Él, aprendiendo de Él, escuchando cada palabra, viendo cada milagro. Por momentos llegamos a pensar que no podía existir nada más grande que esto, lo que estábamos viviendo. Caminar con Jesús era una aventura sin precedentes. Al despertar en las mañanas, nadie sabía a dónde íbamos. Es que Él es extraordinario. ¿Qué haríamos? Ni qué cosa imaginable podría suceder cada día.
Algunas veces nos decía cosas extrañas que en el momento no entendíamos. Hablabas como haciendo cuentos y a veces tenía que explicárnoslos. Y todo cambió de abajo hacia arriba cuando en medio de nuestra rutina cotidiana nos dijo algo que nos asustó, nos estremeció y nos impactó. Él nos dijo: tengo que irme. En ese momento nuestro corazón se llenó de confusión. No. Porque para nosotros todo giraba alrededor de Él. Él nos sacó de nuestra vida cotidiana. Andábamos casi 3 años con Él. Todo era Él. Porque para nosotros nuestra vida giraba alrededor de Él. ¿Cómo podía irse? ¿Qué sería de nosotros? ¿Quién nos va a seguir? ¿Quién nos va a dirigir? Y si la noticia de que se iba sonaba fuerte, lo siguiente era todavía más impactante. Era como que no estaba considerando lo que sentíamos por Él. Porque mire lo que nos dijo. Nos dijo: les conviene que yo me vaya. ¿Cómo que nos conviene que tú te vayas? Cuando escuché estas palabras, mi corazón se resistió a creerlo. Para nosotros no había nada mejor que estar con Él. ¿Qué podría ser más grande que esto? ¿Qué podría ser más glorioso que caminar con el Hijo de Dios? Nosotros habíamos dejado todo por Él, sin ver a nuestras familias por meses, dejando nuestro oficio. No sabíamos que íbamos a comer diario, no sabíamos dónde íbamos a dormir. Nuestra vida era caminar con Él. Nuestra esperanza era estar con Él. ¿Cómo podía ser mejor que Él se fuera? ¿Cómo podía ser una ventaja para nosotros perder su presencia? Su presencia lo era todo. Estar alrededor de Él lo era todo. ¿Cómo podía ser mejor no escuchar más su voz? Yo no sé ustedes, pero su voz era algo que nos envolvía. Cada vez que Él hablaba, fijábamos nuestros ojos a Él y no podíamos despegar nuestra mirada de Él. Nos capturaba con su voz. Es como, no es que nos hipnotizaba, era que cuando nos miraba, sus palabras envolvían nuestra alma y nuestro corazón. ¿Cómo no poder caminar más a su lado? No ver más sus milagros. Yo no lo entendía. Ninguno de nosotros lo entendía. En nuestra mente no existía nada más grande que caminar con Jesús. Pero Jesús veía algo que nosotros todavía no podíamos ver. Nosotros pensábamos en su presencia a nuestro lado, lo queríamos solo para nosotros, pero Él estaba pensando en su presencia dentro de nosotros. Porque mientras Jesús caminaba con nosotros, solo podía estar en un lugar a la vez. Pero cuando el Espíritu Santo viniera, la presencia de Dios viviría en cada creyente, en cada corazón, en cada lugar, en cada nación. Pero nosotros no entendíamos esto, solamente queríamos estar con Él. Y fue entonces cuando comprendí algo que nunca había imaginado. Jesús no estaba perdiéndonos a nosotros. Jesús estaba multiplicándose Él en nosotros. Porque lo que había comenzado con 12 hombres, ahora iba a extenderse por toda la tierra por medio del Espíritu Santo. Hermanos míos que se congregan en esa hermosa iglesia, después de decirnos que nos convenía que Él se fuera, Jesús pudo ver nuestra confusión, pudo ver la tristeza en nuestro rostro, podía sentir el peso de nuestro corazón, porque para nosotros era imposible imaginar la vida sin Él caminando a nuestro lado. Durante aquellos años Él había sido todo para nosotros, nuestro maestro, nuestro guía, nuestro defensor, nuestro consuelo en medio del temor. Pero Jesús nos habló con una ternura que jamás olvidaré. Él nos dijo con un tono alentador: no los dejaré huérfanos. Mi Padre les enviará a otro consolador. Ay, ay, ay. Cuando escuché esa palabra me quedé pensando: ¿otro? No, te quiero a ti. ¿Cómo que otro? ¿Otro como quién?
Porque para nosotros Jesús mismo había sido ese consolador. Mientras me ahogaba, Él me defendía, me traía a salvo. Él hizo tantas cosas. Él lo hizo. Yo lo viví. Ustedes tienen que entenderme. Cuando teníamos miedo, Él estaba a nuestro lado. Cuando no entendíamos algo, Él nos enseñaba. Aún cuando yo debía impuestos, hizo un milagro de pagar mis impuestos. Cuando dudábamos, Él nos corregía. Cuando caíamos, Él nos levantaba. Pero cuando Jesús dijo otro consolador, usó una palabra muy especial. Una palabra que describe a alguien que se pone al lado de otro para ayudarlo, defenderlo, guiarlo y sostenerlo. Jesús no estaba diciendo que Él, Padre, enviará otro Paráclito, otro ayudador, otro defensor, otro que vendría a estar con nosotros como Él había estado. No alguien diferente, no alguien menor, sino otro de la misma naturaleza. Esto era demasiado para mí. De la misma presencia, del mismo corazón de Dios. Uno que nos enseñaría, uno que nos recordaría todo lo que Él había dicho. Sí, así como lo oye, nos traía a memoria cada mensaje y cada sermón y cada enseñanza que Jesús nos daba. Uno que nos guiaría a toda verdad. Uno que nos iba a fortalecer cuando el mundo nos rechazara. Pero lo más sorprendente de todo fue lo que dijo Jesús después. Él nos dijo que este consolador no solo estaría con nosotros como Él lo había estado durante esos años, sino que ahora vivirá dentro de nosotros. La presencia de Dios ya no caminará solo a nuestro lado, ahora habitará en nuestros corazones. En ese momento no entendíamos a quién se refería, pues en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo moraba permanentemente en ningún ser humano. Solo venía sobre aquellos cuando lo necesitaba y no se quedaba en ellos. Y ahora Él nos decía: vivirá dentro de vosotros, dentro de ustedes. Cuando el Mesías dijo estas palabras, no eran simplemente palabras de consuelo, era una revelación profunda del corazón de Dios. Porque un huérfano es alguien que ha perdido la presencia de su padre, alguien que ha quedado solo, alguien que ya no tiene quien lo guíe, quien lo proteja, quien lo sostenga. Pero el maestro no estaba diciendo algo extraordinario. Él nos estaba diciendo algo extraordinario. En el reino de Dios, los hijos nunca quedan abandonados. Con el paso del tiempo comprendimos algo que cambió para siempre nuestra comprensión acerca de Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, no es una emoción religiosa. El Espíritu Santo es una persona, y no cualquier persona, déjeme decirle, es Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad eterna. El mismo Espíritu que estaba presente cuando el Padre habló en el principio y la creación comenzó a existir. El mismo Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas cuando el mundo aún estaba sin forma. El mismo Espíritu que inspiró a los profetas. El mismo Espíritu que descendió sobre el Mesías en el Jordán. Nosotros lo vimos con nuestros ojos. Y sabemos que esa persona, porque posee los atributos de una persona, es una persona. Las Escrituras nos enseñan que Él habla, enseña, guía, consuela, intercede, puede ser entristecido y se deleita en la obediencia de los hijos de Dios. No es algo, es alguien. Pero lo que el maestro dijo después fue aún más asombroso: que este Espíritu no solo estaría con nosotros, sino que estaría dentro de nosotros. Hermanos, deténganse a pensar en esto por un momento, perdón. Durante siglos el Espíritu Santo descendía sobre los profetas, venía sobre los reyes, venía sobre los escogidos para hacer tareas difíciles.
y específicas. Pero ahora Jesús estaba anunciando algo completamente nuevo en la historia de la redención. El Espíritu Eterno de Dios vendría a habitar permanentemente en el corazón del creyente. El Dios que los cielos de los cielos no pueden contener, habitando en vasos de barro, redimidos por la sangre del Cordero, no como visitante, no como huésped temporal, sino como presencia permanente. Y con el tiempo comprendí algo, mis amados hermanos, que en ese momento apenas comenzábamos a entender. Jesús no nos estaba dejando. Jesús estaba expandiendo su presencia, porque ya no caminábamos solamente a nuestro lado. Ya Él no caminaría solamente a nuestro lado, sino delante y dentro y alrededor de nosotros. Hermanos, después de escuchar esas palabras del maestro, nuestra mente estaba llena de preguntas. No entendíamos completamente lo que Jesús estaba diciendo. ¿Cómo sería posible que la presencia de Dios viviera dentro de nosotros? ¿Cómo hablaría ese consolador? ¿Cómo nos guiará? ¿Cómo nos daría poder? En ese momento todo era todavía un misterio para nosotros. Solo sabíamos una cosa: Jesús lo había prometido. Y si el maestro lo prometía, nosotros sabíamos que iba a suceder. Pero lo que ocurrió después, lo que vivimos después, cambió nuestra vida para siempre. Porque el día llegó. El día en aquella promesa debía de cumplirse y se cumplió. El día en el que el cielo tocó la tierra. El día en que el Espíritu Santo descendió. Y cuando el Espíritu de Dios vino sobre nosotros, entendimos fielmente lo que Jesús había querido decir. Ese día comprendimos que el Consolador no era una idea, no era una emoción, no era una simple experiencia espiritual. Era la presencia viva de Dios habitando dentro del creyente. Y lo que ese Espíritu comenzó a hacer dentro de nosotros transformó completamente nuestra vida. Por eso, queridos hermanos de Templo Adoración, es algo que quiero contarles con calma, porque lo que el Espíritu Santo hace dentro del creyente es algo tan profundo, tan glorioso y tan transformador que merece ser explicado con detalles. Así que, si el Señor nos permite, el próximo miércoles continuaremos leyendo esta carta y les contaré lo que ocurrió cuando el Espíritu Santo finalmente vino y cómo su obra comenzó a transformar el corazón de cada creyente. Porque una cosa es saber quién es el Espíritu Santo y otra muy diferente es entender lo que Él hace dentro de nosotros. Y cuando comprendan eso, entenderá por qué Jesús dijo algo que al principio no podíamos creer: les conviene que yo me vaya. Alabado sea el nombre de Jesús. Bueno, pastora, si usted quería que yo leyera la carta fue leída. ¿Habrá alguien que cree lo que el apóstol Pedro nos mandó a decir? Por eso es que este verso en segunda de Pedro capítulo 1 verso 16, ahora yo lo entiendo. Yo iba a traer un mensaje de ese verso, pero después que leí la carta, entiendo lo que el apóstol Pedro dijo. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Hermanos, Jesús
nos ha enviado al Espíritu Santo. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies en esta hora y que tomemos un momento para decirle al Espíritu Santo: gracias, Espíritu Santo, por continuar el trabajo y la labor que empezó nuestro Salvador.